tardes, amados hermanos, sean todos muy bienvenidos al estudio bíblico del día de hoy. Y para dar inicio vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por estar reunidos para aprender más de tu palabra y así aprender más de ti. Guíanos por tu Santo Espíritu a conocer más de tu amor y de tu gracia a través de las letras que están escritas ahí en tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y nos concedes este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, el mal y las injusticias en el mundo? Esta es sin duda una de las preguntas más complejas que enfrentamos como creyentes. Como bien señalan teólogos como Alvin Plantinga o Martin Lloyd-Jones, esta es una de las preguntas más difíciles con las que hemos tenido que lidiar como cristianos en nuestra historia, y no solamente nosotros como cristianos, sino también el pueblo judío antes que nosotros. Desde los antiguos sabios orientales, pasando por el griego Epicuro, el ilustrado David Hume, el nihilista prusiano Arthur Schopenhauer, Nietzsche, Russell, Sartre, Dawkins, entre otros, nos han planteado y nos han confrontado también con esta pregunta. Y nos han dicho ¿por qué? ¿Por qué si existe Dios, existe el sufrimiento? Y mediante esos razonamientos que ellos han tenido han llegado a la conclusión de que si existe el sufrimiento en el mundo no debe existir un Dios. Y menos un Dios amoroso como lo plantea el cristianismo. Ahora, la respuesta a esta incógnita es la que será tratada en esta serie de estudios titulada Dios en medio de la incertidumbre, que estará avanzada en el mensaje del profeta Habacuc. Pero a diferencia de lo anteriormente mencionado, esta pregunta no será hecha por un no creyente, sino por el mismo Habacuc. Preguntas que se pueden resumir de forma sencilla en una frase. Dios, ¿estás allí? En medio de todo dolor que estoy yo viendo, en medio de todo dolor que yo estoy observando en el mundo, ¿tú estás allí? Y para dar inicio vamos a leer los primeros 4 versículos del libro del profeta Habacuc. Verso del 1 al 4 dice entonces la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces de ti, a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Palabra del Señor. Lo primero que quiero dar a denotar o señalar, es a este profeta desconocido, que se nos menciona en el verso 1. A diferencia de otros autores bíblicos, de quienes conocemos su historia o identidad familiar, este hombre es presentado meramente como el profeta. No se nombra la procedencia o el linaje. Es una información que era relevante en el mundo antiguo porque cuando se mencionaba la ascendencia familiar o se nombraba la historia de la persona, se le daba con esto una identidad al personaje. Pero aquí no se nombra esto. En vez de eso, o en vez de nombrar toda la información de quién era Habacuc, se nos señala él era el profeta o el profeta, dando a notar principalmente su función. Frente a esto, se puede sugerir la pregunta: ¿cuál era el rol de un profeta? ¿Y por qué se consideró necesario únicamente poner el nombre de la función que él cumplía en vez de su historia o su linaje familiar? Por ejemplo, decir pertenecía a tal tribu o a cuál familia. O sea, sabemos que vivía en Judá por el contexto histórico y a quienes dirige la carta, pero no se habla nada más acerca de él. Y la pregunta que nos podríamos hacer entonces: ¿cuál es el rol del profeta y por qué se nombra esa función? Bueno, los profetas cumplían muchas funciones, pero son 5 las que se podrían nombrar como cardinales dentro de la comunidad del pacto o la comunidad de Israel. La primera era de exhortar, enseñar y aplicar la ley del Señor de manera que el pueblo pudiera vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Segundo, llamar al pueblo de Israel o al pueblo del pacto a que se volviera a Dios y a su ley en arrepentimiento si es que estos se habían apartado.
3. Advertir sobre los juicios de Dios y cómo estos podían llegar por la desobediencia. 4. Interceder por el pueblo ante Dios. Y 5. Profetizar sobre hechos futuros. Habacuc, como hombre comprometido con su rol en el pueblo de Dios, va a cumplir con todas sus funciones a través de este libro y lo vamos a ir observando semana tras semana. El contexto de este profeta no fue uno fácil. El reino de Israel, conocido como el reino del norte, había sido destruido por el gran imperio asirio unos 100 años antes, lo que había hecho que el reino de Judá, que era el reino en el que él vivía, que era una pequeña monarquía en el antiguo Próximo Oriente, quedó entre dos grandes superpotencias de la antigüedad. En el norte tenía a los asirios, en el sur a los egipcios, y por tanto quedó ahí en medio, y siempre tenía temor de que uno de esos dos imperios lo pudiera desear o lo pudiera querer anexionar a sus territorios. Vivía en ese constante temor. ¿Quién me va a atacar? ¿Egipto por el sur o Asiria por el norte? Vivía en un constante estado de temor, de pensar que iban a ser anexionados por ese enemigo externo que era muy poderoso. Y este reino, envuelto frente a tales peligros, aún a pesar de todo no tenía temor de Dios. Lo que se deja ver en el hecho de que desde que reinó el rey Manasés, solo un rey vivió en conformidad a la voluntad de Dios, que fue el rey Josías. Pero todos los demás vivieron bajo la consigna e hicieron lo malo delante de Dios. Y no solamente ellos, sino que también el pueblo de Israel. Todos los pueblos y todos esos reyes que vinieron después de Manasés hicieron lo malo, hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios y no tuvieron temor de Dios, a pesar de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel o las 10 tribus del norte ya anteriormente, por su pecado y por su desobediencia. Y a pesar que no sepamos mucho acerca de él, de Habacuc, iremos profundizando de cómo él tomó en serio su rol como profeta de Israel e hizo lo que sintió que debía hacer. Preguntó a Dios: ¿estás ahí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué permites todo esto? ¿Por qué permites la maldad en el pueblo? ¿Por qué permites que el pueblo se haya desviado? ¿Por qué, oh Dios, has dejado que esto pasase? Y eso nos hace llegar al segundo punto. Un profeta desconcertado, del verso 2 al verso 3. Como profeta es probable que Habacuc conocía muchas de las características que nosotros comprendemos acerca de quién es Dios. Pero sin duda, en un punto de su camino, las injusticias presentes fueron tan evidentes ante sus ojos que él dijo: ¿dónde estás, Dios? Yo te hablo, pero no hay ninguna respuesta. Clamo, oro, desgarro mi alma frente a ti por la maldad que ve en mis ojos, pero siento que no respondes y mi corazón se lamenta. Y sigue preguntando: ¿por qué, Dios, me haces ver tanta maldad? Hay destrucción, violencia, injusticias, un escenario totalmente distinto al de hoy, ¿no? Completamente diferente a lo que vivimos hoy en día. Frente a toda esta violencia, Habacuc se pregunta: ¿por qué pasa esto? La violencia no es algo solamente de hoy, no es algo solamente del siglo XXI, algunos dicen el peor siglo, ¿no? Todos los siglos han estado cargados de violencia. Y frente a esta violencia, Habacuc se pregunta: ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Por qué permites todo esto? Es probable que como profeta él haya cumplido un rol activo en señalar la maldad al pueblo, confrontándolo para que se volviera al Señor, como otros profetas ya lo habían hecho, confrontándolo frente a la ley, diciéndole: la ley de Dios dice esto, y si no la seguimos, Dios hará esto. Pero el caso era que las personas estaban tan habituadas a hacer el mal, estaban tan endurecidas en su corazón, que no querían dejarse transformar por Dios, no querían volverse a Dios, ellos querían hacer su voluntad y querían hacerla de forma irrespetuosa ante Dios. El tiempo en que Habacuc vivió en Judá no solo era un tiempo marcado por la violencia, sino que además era un tiempo en que el pueblo vivía bajo la influencia histórica de uno de los peores reyes de Judá, que fue Manasés, que lo nombré anteriormente. La herencia cultural que dejó este individuo fue desastrosa para el pueblo. Se podrían nombrar 4 herencias culturales que dejó en el pueblo de Israel que fueron horribles. Primero, él dejó una herencia cultural de adoración pagana. Levantó centros de adoración e imágenes de dioses paganos, los cuales después Pablo en 1 Corintios 10, del 19 al 21, va a decir que los ídolos de los gentiles son demonios. Esto se puede leer, lo que hizo este rey, en 2 Crónicas 33, del
3 al 5 y Segunda de Reyes 21 del 2 al 5. Un segundo legado cultural que él dejó fue sacrificar niños a estos dioses paganos, poniéndolos en el fuego, tanto sea en manos de los dioses paganos que los niños los ponían y se derretían frente a estos dioses, o los tiraban encima del fuego para pedir sus deseos, para pedir el favor de esos dioses. Eso se puede leer en Segunda de Crónicas 33:6 y en Segunda de Reyes 21:6. Un tercer legado cultural que dejó este hombre fue la confianza en los adivinos, en los agoreros, en toda esa gente que eran brujos, que podían predecir el futuro, hablar con los muertos. Eso está en Segunda de Crónicas 33:6 y Segunda de Reyes 21:6. Por eso hay un texto que dice en la Escritura: ¿acaso el pueblo consultará a los muertos por los vivos? ¿No consultará a su Dios? Una confrontación que se hace en esta época, que era tan convulsa. Un cuarto legado cultural que dejó este hombre sobre Israel fue la oración total a estas criaturas o demonios a los cuales se le postró. En el mismo templo Salomón, donde Dios estableció su pacto con Israel, donde Dios estableció la adoración oficial a su nombre, Manasés derribó toda la adoración a Dios, profanó el templo y puso una estatua de el dios Acera, uno de los ídolos más abominables en el mundo antiguo, y la dejó allí para que la adorasen y la bendijesen. Eso se encuentra en Segunda Crónicas 33:7 y Segunda Reyes 21:7. Literalmente este fue un legado cultural terrible. Y podemos leer en Segunda Crónicas 33 del 9 al 10 lo siguiente: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Esta es la nación a la cual se confronta Habacuc, una nación totalmente desinteresada en cumplir la voluntad de Dios, viviendo como querían vivir y apartándose más y más de lo que debían hacer. A pesar de que el rey Josías trató de revertir este legado de maldad por medio de una reforma religiosa cual Martín Lutero, diciendo: la autoridad está en la ley del Señor, volvamos a la ley del Señor, la influencia de Manasés había calado mucho más hondo en la sociedad judía de aquel entonces. Y lamentablemente Josías no pudo transformar el corazón de aquellos que ya estaban desviados de su camino. Y ese legado cultural separado de Dios que estableció Manasés era el que provocó o provocaba un sinfín de desbordes de maldad en el pueblo. Es interesante notar cómo las influencias culturales que están separadas de la ley de Dios pueden provocar desorden en el pueblo y pueden apartar a la gente de Dios. El profeta del pacto, y con esto ya termino, que se encuentra en el verso 4. El profeta tenía que recordar al pueblo el pacto que había tenido con Dios por medio de la ley. La última queja presentada en esta primera parte del mensaje de Habacuc es: la ley se debilita o es debilitada, lo que provoca que haya injusticia. Es cuando la ley de Dios está ausente que el corazón humano da más rienda suelta a sus injusticias. El hombre de por sí ya es malvado, pero cuando la ley de Dios no está presente, este mismo hombre malvado puede llegar a explorar más las injusticias que hay en su corazón, sin que nadie se interponga y nadie le diga: hey, ¿qué estás haciendo? Sin la ley de Dios, el hombre hace mucha más maldad de la que haría si es que esa ley no estuviera presente. Habacuc veía con desesperación ese escenario. ¿Cómo puede ser esto, Dios? Que tu ley es debilitada y cada cual hace lo que quiere. A diferencia de la gran mayoría de profetas de la antigüedad, Habacuc no se dirige en este momento al pueblo diciéndoles: vuélvanse a Dios, sino que él va directamente a Dios y le pregunta por el pueblo a Dios, con franqueza: ¿por qué ocurre lo que está ocurriendo? ¿Por qué pasa esto? El pueblo ha quebrantado el pacto. ¿Por qué tú no haces nada? Tú no haces nada cuando los hombres no te temen. Ellos no te temen y no pasa nada. Tú estás, oh Dios, en esta crisis. Y si es así, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Cuál es tu obra en medio de todo esto? Sin duda, nuestro corazón junto al de Habacuc ha clamado muchas veces de esa forma. Y no está mal. Dios nos permite ser sinceros delante de Él. Pero aquí algo importante. No temamos que Dios nunca va a responder. El Señor sí responde.
El Señor respondió a Habacuc. Él no se mantiene en el profundo silencio en medio de la noche oscura. Él se pronuncia, Él habla. Y Habacuc será testigo de eso, como cada uno de nosotros lo podrá observar a través de la lectura de la palabra. Él se revela, Él no se queda en silencio. Él nos va a decir por qué ocurre lo que ocurre y cuál es el fin de todas las cosas. 3 preguntas solamente para pensar y practicar. Primero, pensar y reflexionar. ¿Qué ocurre en mi corazón cuando vienen las dudas? Segundo, ¿es Dios mi confianza en medio de la duda? Y tercero, ¿de qué manera busco poner en Dios mi esperanza en medio de la crisis, el sufrimiento y el dolor mío y también el que yo puedo observar? Como síntesis podemos decir que vimos el profeta desconocido, el profeta desconcertado y el profeta del pacto. Espero que este mensaje le haya sido de bendición, amados hermanos. Continuaremos semana a semana transmitiendo esta serie de mensajes basada en el libro de Habacuc, referente a la incertidumbre y cómo en medio de la incertidumbre podemos conocer a Dios. Que el Señor les bendiga, vamos a orar y vamos a entregar este momento delante de su presencia. Señor, rogamos que tu palabra sea trabajando todo lo que hay ahí en nuestro corazón, que nuestra vida siempre se postre delante de ti mediante tu ley. Guárdanos por tu palabra y llenos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.